Parte 1. La iglesia de San Francisco de Asís, en el corazón de Guadalajara, se vestía de gala aquella mañana de marzo de 1961. Las campanas repiqueteaban con un ritmo festivo que resonaba por todo el centro histórico, anunciando una boda que la alta sociedad tapatía esperaba con ansias. Afuera, los vendedores ambulantes aprovechaban la ocasión para ofrecer flores, mientras los fotógrafos ajustaban sus cámaras de fuelle, listos para capturar el momento que quedaría inmortalizado en los periódicos locales. Dentro del templo, más de 300 invitados ocupaban las bancas de madera tallada. El olor a incienso y azucenas llenaba el aire, mezclándose con el murmullo de conversaciones susurradas. Las señoras lucían sus mejores trajes sastre y sombreros de ala ancha, mientras los caballeros sudaban discretamente bajo sus trajes de lino a pesar del ventilador de techo que giraba perezosamente. Era uno de esos días calurosos típicos de la ciudad, cuando el sol de marzo presagiaba el calor sofocante que vendría en los meses siguientes. Rodrigo Villarreal Sánchez esperaba frente al altar con las manos entrelazadas detrás de la espalda. A sus 26 años, era el heredero de una de las fortunas textileras más importantes de Jalisco. Alto, de complexión atlética y facciones angulosas que le daban un aire de galán de cine mexicano, vestía un traje oscuro impecable, confeccionado a medida en la sastrería más exclusiva de la ciudad. Su cabello negro brillaba con gomina, peinado hacia atrás al estilo de la época. Pero si alguien se hubiera acercado lo suficiente, habría notado el temblor casi imperceptible en sus labios, la palidez antinatural de su rostro y las gotas de sudor que no tenían nada que ver con el calor primaveral. Su padrino, don Alfredo Villarreal, patriarca de la familia y dueño de la textilera Villarreal, lo observaba con una mezcla de orgullo y autoridad desde la primera banca. El viejo de 62 años había construido su imperio desde cero, y esta boda representaba más que una simple unión matrimonial. Era la consolidación de alianzas comerciales, el fortalecimiento de vínculos entre dos dinastías mercantiles que dominarían el mercado textil de todo el occidente mexicano. Y ya que estamos compartiendo este momento especial, me encantaría que te unieras a nuestra comunidad. Dale like a este video, suscríbete al canal para no perderte más historias como esta, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad o país nos estás viendo? Tu apoyo significa mucho. Ahora sí, continuemos con esta historia que apenas comienza a revelar sus secretos más oscuros. La novia, Beatriz Elena Montoya Arellano, era la hija única del poderoso industrial minero Ernesto Montoya. A sus 22 años, había sido educada en el Colegio del Sagrado Corazón y posteriormente en un internado en Suiza, donde aprendió francés, piano y los modales refinados que se esperaban de una señorita de su posición. Era hermosa, de eso no había duda. Piel de porcelana, ojos verdes como esmeraldas y una cabellera castaña que caía en ondas perfectas sobre sus hombros. El vestido de novia importado de París había costado una fortuna y llevaba más de 1500 cristales cosidos a mano en el corpiño. Pero mientras avanzaba del brazo de su padre por el pasillo central de la iglesia, con la marcha nupcial resonando en los muros de cantera, algo en su expresión no encajaba con la imagen de felicidad que se esperaba de una novia. Sus ojos, fijos en Rodrigo, brillaban con una intensidad extraña, casi obsesiva. Una sonrisa tensa se dibujaba en sus labios pintados de rojo carmín, como si detrás de esa fachada de perfección existiera una tormenta contenida. La ceremonia transcurrió con la solemnidad acostumbrada. El padre Anselmo,
párroco de la iglesia durante más de 30 años, ofició la misa con su voz grave y ceremoniosa. Los coros entonaron el Ave María, mientras las vitrales proyectaban arcoíris de colores sobre los presentes. Rodrigo repetía los votos con voz monótona, como un autómata cumpliendo un guión preestablecido. Sus respuestas llegaban con segundos de retraso, obligando al sacerdote a repetir las preguntas. Varios invitados intercambiaron miradas de preocupación. Rodrigo Villarreal Sánchez, ¿aceptas como esposa a Beatriz Elena Montoya Arellano para amarla y respetarla todos los días de tu vida? Un silencio, demasiado largo. Don Alfredo carraspeó ruidosamente desde su banca. El padre Anselmo arqueó una ceja, esperando. Beatriz apretó el ramo de azucenas con tanta fuerza que sus nudillos se volvieron blancos como el alabastro. Sí, acepto, murmuró finalmente Rodrigo, con una voz que apenas llegó a los primeros bancos. Cuando el sacerdote declaró que podían intercambiar los anillos, las manos de Rodrigo temblaban tanto que casi deja caer la argolla de oro. Beatriz, en cambio, deslizó el anillo en el dedo de su prometido con una precisión casi quirúrgica, sin apartar la mirada de sus ojos. Era una mirada que comunicaba algo más que amor. Era posesión, reclamo, advertencia. Los declaro marido y mujer. Puede besar a la novia. Rodrigo se inclinó mecánicamente hacia Beatriz. El beso fue breve, frío, desprovisto de la pasión que debería caracterizar el primer beso de un matrimonio. Algunos invitados aplaudieron educadamente, pero la mayoría intercambiaba susurros inquietos. Algo, definitivamente, no estaba bien. La recepción se llevó a cabo en el Salón Versalles del Hotel Morales, el establecimiento más lujoso de Guadalajara en aquellos años. Las mesas estaban decoradas con manteles de lino blanco y centros de mesa repletos de rosas importadas. Una orquesta de 12 músicos tocaba boleros y danzones, mientras los meseros, vestidos con chaquetas blancas impecables, servían champán francés en copas de cristal. El menú incluía filete miñón, langosta y un pastel de bodas de 5 pisos elaborado por el mejor pastelero de la ciudad. Rodrigo se sentó en la mesa principal al lado de Beatriz, pero apenas tocó su comida. Bebía copa tras copa de whisky, ignorando las miradas reprobatorias de su padre y los intentos de conversación de su flamante esposa. Su mirada vagaba constantemente hacia la entrada del salón, como si esperara que alguien irrumpiera en cualquier momento. ¿Te encuentras bien, mi amor?, preguntó Beatriz, colocando su mano enguantada sobre la de él. La voz sonaba dulce, pero había un filo acerado debajo de las palabras. «Perfectamente», respondió Rodrigo retirando su mano y llevándose la copa a los labios. Beatriz sonrió, pero la sonrisa no alcanzó sus ojos. Se inclinó hacia él y susurró, tan bajo que solo él pudo escuchar. «Espero que lo sea, porque ahora eres mío, Rodrigo, solo mío, y nadie, absolutamente nadie va a cambiar eso». El novio sintió un escalofrío recorrer su espalda, a pesar del calor que reinaba en el salón. Miró a su esposa, realmente la miró, y por primera vez en meses vio algo en sus ojos que le heló la sangre. Una determinación férrea, casi fanática, que le recordó a los santos mártires representados en las pinturas coloniales de la iglesia. Era el tipo de mirada que no admitía negociación ni piedad. La fiesta continuó hasta bien entrada la noche. Los invitados bailaban, reían y celebraban la unión de 2 de las familias más prominentes de Jalisco. Pero mientras las luces del candelabro reflejaban destellos dorados sobre las parejas que danzaban en la pista, Rodrigo Villarreal permanecía sentado, con la mirada perdida y el corazón encadenado a un compromiso que sentía como una sentencia de muerte.
Lo que nadie sabía, lo que nadie podía siquiera imaginar, era que detrás de esa fachada de perfección social y alianzas comerciales, existía un secreto que amenazaba con destruir no solo ese matrimonio recién formado, sino a todos los que se cruzaran en su camino. Un secreto que tenía nombre, rostro y un amor tan profundo que Rodrigo estaba dispuesto a arriesgar todo por él. En algún lugar de Guadalajara, en un modesto departamento del barrio de Santa Teresita, alguien lloraba en silencio mientras las campanas de las iglesias todavía resonaban celebrando una boda. Alguien que había sido prometido amor eterno y que ahora enfrentaba el abandono más cruel. Alguien cuya existencia estaba a punto de convertirse en la chispa que encendería un infierno de consecuencias. La maldición del matrimonio Villarreal-Montoya acababa de comenzar y Guadalajara aún no sabía que estaba a punto de ser testigo de una de las historias más oscuras y trágicas que se recordarían durante décadas. Parte 2. La luna de miel estaba programada para durar 2 semanas en Acapulco, el destino de ensueño para los recién casados acomodados de la época. Sin embargo, apenas 5 días después de la boda, Rodrigo y Beatriz regresaron anticipadamente a Guadalajara. Los empleados de la mansión Villarreal, una imponente construcción porfiriana de 2 pisos ubicada en la colonia Lafayette, intercambiaron miradas cómplices cuando vieron llegar la pareja. Beatriz descendió del Cadillac negro con el rostro tenso, los labios apretados en una línea delgada. Rodrigo ni siquiera la ayudó a bajar, simplemente entregó las llaves al chófer y entró a la casa sin decir palabra. Magdalena Torres, el ama de llaves que llevaba trabajando para los Villarreal desde antes de que Rodrigo naciera, observó la escena desde la ventana de la cocina mientras secaba un plato con un trapo de algodón. Tenía 53 años, el cabello canoso recogido en un moño apretado y la sabiduría que dan décadas de servicio doméstico en casas de ricos. Conocía los secretos de esa familia mejor que ellos mismos. «¡Ay, Dios santo!», murmuró santiguándose. «Esto no va a terminar bien». La cocinera, una mujer robusta de Tonalá llamada Socorro, se acercó limpiándose las manos en el delantal. «¿Qué pasa, doña Magda? Ya regresaron. Y viera usted las caras que traen. Esa muchacha viene echando chispas por los ojos y don Rodrigo, ese muchacho trae el alma en un hilo». Los primeros días en la mansión fueron de un silencio sepulcral. Rodrigo pasaba las mañanas encerrado en la biblioteca, supuestamente revisando los libros contables de la textilera, pero en realidad miraba por la ventana con la mirada perdida. Beatriz, por su parte, se dedicaba a redecorar la casa con una obsesión que rayaba en lo maniático. Cambió cortinas, movió muebles, ordenó pintar habitaciones, como si quisiera borrar cualquier rastro de la vida anterior de Rodrigo. Una tarde calurosa de abril, mientras Rodrigo revisaba unos documentos en su estudio, escuchó el sonido inconfundible de cristales rompiéndose. Subió las escaleras de 2 en 2 y encontró a Beatriz en su antigua habitación de soltero, rodeada de pedazos de vidrio y marcos rotos. Había vaciado todos los cajones y estaba rasgando fotografías con las manos. «¿Qué demonios estás haciendo?», gritó Rodrigo, agarrándola de las muñecas. Beatriz lo miró con los ojos inyectados en sangre, el peinado perfecto deshecho, mechones de cabello cayendo sobre su rostro. En su mano derecha sostenía una fotografía a medio romper. Rodrigo sintió que el piso se abría bajo sus pies cuando la reconoció. «¿Quién es?», preguntó Beatriz con una voz escalofriantemente calmada. «¿Quién es esta persona, Rodrigo?». La fotografía mostraba a un joven de aproximadamente la misma edad que Rodrigo, de rasgos delicados y ojos expresivos, sonriendo frente a una fuente en la Alameda. Llevaba una camisa blanca remangada y pantalones oscuros.
No era el tipo de foto que uno tomaría con un simple conocido. Nadie. Un amigo de la universidad, mintió Rodrigo, intentando recuperar la fotografía. Beatriz la elevó fuera de su alcance. Un amigo por el que guardas una foto escondida en el fondo de tu armario. Un amigo al que escribes cartas que nunca envías. Señaló hacia el escritorio, donde una caja de madera tallada yacía abierta, revelando docenas de sobres sin dirección. He encontrado todo, Rodrigo, todo, cada carta patética, cada poema ridículo, cada confesión enfermiza. Rodrigo sintió que la habitación comenzaba a dar vueltas. Durante años había guardado ese secreto con un cuidado obsesivo, escondiendo cada evidencia, cada recuerdo. Y ahora, en cuestión de minutos, Beatriz había destrozado todas sus defensas. No es lo que piensas, comenzó, pero incluso él sabía lo débil que sonaba. ¿No es lo que pienso? Beatriz soltó una carcajada amarga. ¿Me tomas por idiota? Llevo meses sospechando. Desde antes de la boda, la forma en que te ausentabas, las llamadas telefónicas que cortabas cuando yo entraba, las excusas para no tocarme. Su voz se quebró en la última palabra. Me casé contigo a pesar de todo porque pensé que con el tiempo olvidarías esta perversión. Pero veo que estaba equivocada. Rodrigo retrocedió, sintiendo el peso de la palabra perversión como una bofetada. En el México de 1961, lo que él sentía no tenía nombre en voz alta, o al menos no un nombre que no viniera acompañado de desprecio, rechazo o, peor aún, prisión. El artículo 201 del Código Penal castigaba la corrupción de menores y ofensas a la moral pública, un eufemismo que se usaba para perseguir a hombres como él. Beatriz, por favor, ¿qué? Lo interrumpió ella, con la voz subiendo de volumen. Por favor entiende, por favor acepta que mi esposo, el padre de los hijos que se supone debemos tener, prefiere a otro hombre. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso los pájaros en el jardín parecían haber dejado de cantar. Rodrigo vio en los ojos de Beatriz no solo furia, sino algo peor. Un dolor profundo, una humillación que la estaba devorando por dentro. ¿Cómo se llama?, preguntó finalmente ella, con voz más calmada, pero no menos peligrosa. No voy a... ¿Cómo se llama?, gritó Beatriz, arrojando la fotografía al suelo. Daniel, susurró Rodrigo derrotado. Daniel Acosta. Beatriz recogió la foto del suelo con manos temblorosas, estudiando el rostro del joven como si quisiera memorizar cada rasgo para poder odiarlo mejor. ¿Dónde está? No lo sé. Mentira. Te juro que no lo sé. Desde la boda no hemos... Pero quieres encontrarlo, ¿verdad? Beatriz se acercó a él, tan cerca que Rodrigo pudo ver las venas en sus sienes pulsando con furia. Quieres dejarlo todo, dejarme a mí, dejar tu familia, tu apellido, tu futuro, por ese hombre. Rodrigo no respondió. No necesitaba hacerlo. La respuesta estaba escrita en su rostro, en el brillo de sus ojos, en la forma en que su mandíbula se tensaba intentando contener emociones que llevaba años reprimiendo. Beatriz retrocedió, llevándose una mano al pecho como si hubiera recibido un golpe físico. Cuando volvió a hablar, su voz era apenas un susurro venenoso. Escúchame bien, Rodrigo Villarreal. Eres mi esposo ante Dios y ante la ley. Me prometiste amor y fidelidad frente a un altar, frente a toda la sociedad tapatía, y voy a asegurarme de que cumplas esa promesa, aunque sea lo último que haga. Beatriz. No. Levantó una mano, cortando sus palabras. Puedes odiarme si quieres. Puedes fantasear con tu Daniel toda tu vida, pero jamás, ¿me oyes?, jamás volverás a verlo. Voy a dedicar cada minuto de mi existencia a asegurarme de que ustedes dos nunca vuelvan a cruzar palabra.
Y si intentas abandonarme, si intentas avergonzarme públicamente dejándome por otro hombre, me encargaré personalmente de que ambos paguen las consecuencias. Salió de la habitación dejando a Rodrigo entre los escombros de su vida secreta. Las fotografías rotas, las cartas esparcidas, los recuerdos hechos pedazos. Todo aquello que había guardado con tanto cuidado, destruido en cuestión de minutos. Esa noche, Rodrigo no durmió. Permaneció sentado en el estudio, mirando la única fotografía de Daniel que había logrado rescatar antes de que Beatriz quemara las demás en la chimenea. La había escuchado moverse por la casa durante horas, arrastrando muebles, abriendo y cerrando cajones, probablemente buscando más evidencias de su traición. Mientras el reloj de pared marcaba las 3 de la madrugada, Rodrigo tomó una decisión. No podía seguir viviendo esa farsa. No podía pasar el resto de su vida encadenado a un matrimonio sin amor, fingiendo ser alguien que no era, negando la única verdad que importaba. Tenía que encontrar a Daniel. Tenía que pedirle perdón por haberlo abandonado. Y tenían que escapar juntos, lejos de Guadalajara, lejos de México si era necesario, a algún lugar donde pudieran vivir sin miedo. Al día siguiente, cuando Beatriz bajó a desayunar, encontró la casa vacía. Magdalena, el ama de llaves, le informó con voz temblorosa que don Rodrigo había salido antes del amanecer. Beatriz sintió cómo la furia volvía a apoderarse de ella, una furia que venía mezclada con pánico. Corrió al estudio y confirmó sus sospechas. Faltaba dinero de la caja fuerte, varias prendas de ropa del armario de Rodrigo, y lo más revelador, la fotografía que él había rescatado la noche anterior. Se había ido. Su esposo la había abandonado para buscar a su amor prohibido. Beatriz se derrumbó en el sillón del estudio, con las manos temblando incontrolablemente. Durante varios minutos permaneció así, paralizada entre el shock y la humillación. Luego, lentamente, una expresión extraña comenzó a formarse en su rostro. No era tristeza ni desesperación, era algo mucho más oscuro, más peligroso. Se levantó, se alisó el vestido y caminó hacia el teléfono con pasos firmes y decididos. Levantó el auricular y marcó un número que había memorizado semanas atrás, cuando sus sospechas sobre Rodrigo comenzaron a confirmarse. Un número que pertenecía a un detective privado que trabajaba casos delicados para familias de la alta sociedad. Agencia Mendoza, buenos días, contestó una voz masculina al otro lado de la línea. Habla Beatriz Villarreal de Montoya, dijo con una voz sorprendentemente calmada. Necesito que localicen a alguien. Es urgente. Y cuando lo encuentren, necesito saber absolutamente todo sobre él, dónde vive, dónde trabaja, con quién se relaciona, todo. Hizo una pausa, escuchando la respuesta del detective. Luego agregó, con una frialdad que hubiera aterrorizado a cualquiera que la conociera, y necesito que sea discreto, muy discreto, porque cuando termine con esto no quiero que quede ni el más mínimo rastro. Colgó el teléfono y regresó a la ventana, mirando hacia la ciudad que se extendía bajo el sol mañanero de abril. En algún lugar de esas calles, Rodrigo buscaba a Daniel, y ella iba a encontrarlos a ambos antes de que pudieran escapar. La maldición que había comenzado en el altar de San Francisco de Asís estaba a punto de cobrar sus primeras víctimas. Y Guadalajara, con toda su apariencia de ciudad colonial tranquila y conservadora, se preparaba para ser testigo de una tragedia que marcaría a todos los involucrados para siempre. Parte 3. Daniel Acosta vivía en un pequeño departamento de un solo cuarto en el barrio de Santa Teresita, una zona de clase trabajadora donde las casas de adobe pintadas de colores vivos se apretujaban unas contra otras.
y donde el sonido de las radios mezclaba boleros de los Panchos con las noticias de Radio Universidad. A sus 25 años, trabajaba como profesor de literatura en una secundaria pública cerca de la Calzada Independencia, ganando apenas lo suficiente para pagar la renta, comer modestamente y comprar los libros usados que devoraba con pasión en sus horas libres. Era un hombre delgado, de constitución frágil, con ojos oscuros que siempre parecían estar leyendo entre líneas de conversaciones invisibles. Su piel morena revelaba sus raíces mestizas, algo que, en la sociedad clasista de Guadalajara, lo marcaba automáticamente como inferior a las familias de apellidos españoles como los Villarreal. Usaba camisas blancas siempre impecables a pesar de su economía limitada, pantalones de tela que él mismo planchaba cada noche, y unos lentes de pasta negra que le daban un aire intelectual. Había conocido a Rodrigo 3 años atrás, en la Biblioteca Pública del Estado. Daniel buscaba una primera edición de Octavio Paz, cuando sus manos se encontraron con las de otro hombre alcanzando el mismo libro. Sus miradas se cruzaron y en ese instante ambos supieron. No necesitaron palabras. Era ese reconocimiento silencioso que ocurre entre personas que comparten un secreto peligroso, una identidad que la sociedad condena, pero que el corazón no puede negar. Comenzaron a verse en lugares discretos, cafeterías alejadas del centro, paseos por los jardines menos frecuentados, el cine variedades los martes por la tarde cuando casi no había gente. Rodrigo le hablaba de su vida en una jaula dorada, prisionero de expectativas familiares y obligaciones sociales. Daniel le leía poemas de Federico García Lorca y le enseñaba que el amor, cualquier forma de amor, era digno cuando era verdadero. Durante 2 años, su relación floreció en las sombras. Rodrigo alquiló el departamento de Santa Teresita bajo un nombre falso, creando un refugio donde podían ser ellos mismos sin miedo. Allí, entre las paredes descascaradas, decoradas con reproducciones de Diego Rivera y estantes improvisados llenos de libros, encontraron una felicidad que el mundo exterior les negaba. Pero entonces llegó la noticia del compromiso. Una noche de noviembre de 1960, Rodrigo apareció en el departamento con la cara descompuesta y una botella de tequila en la mano. Se lo dijo todo entre lágrimas, la presión de su padre, las amenazas veladas de desheredación, el acuerdo comercial que dependía de su boda con Beatriz Montoya. «No tengo opción», había dicho Rodrigo esa noche, con la voz quebrada. «Si me niego, destruiré a toda mi familia, la textilera se irá a la quiebra, mi padre ha puesto todo en esta alianza». Daniel escuchó en silencio, sintiendo cómo su mundo se derrumbaba. «¿Y yo qué soy, Rodrigo? Solo un pasatiempo que se descarta cuando las cosas se ponen difíciles. Tú eres todo para mí». Rodrigo lo había tomado de los hombros desesperado. «Pero necesito tiempo. Dame unos meses. Me caso, cumplo con la farsa y luego encontraremos la manera de estar juntos. Iremos a Estados Unidos, a California. Dicen que allá las cosas son diferentes». ¿Unos meses? Daniel se había apartado incrédulo. «Me estás pidiendo que espere mientras tú te casas con otra persona. Mientras consumas ese matrimonio y finges ser feliz». «No voy a consumar nada, no la voy a tocar, te lo juro por lo que más quieras». Esa había sido su última conversación antes de la boda. Daniel se negó a ver a Rodrigo de nuevo, aunque cada fibra de su ser gritaba por aceptar cualquier migaja de atención que le ofreciera. Tenía algo de dignidad, de amor propio. No iba a convertirse en el amante secreto de un hombre casado. Los días posteriores a la boda fueron un infierno. Daniel dejó de comer, apenas dormía, y sus alumnos notaron que el profesor Acosta ya no sonreía,
que sus clases de literatura se habían vuelto sombrías y existencialistas. Hablaba obsesivamente de personajes trágicos: Romeo y Julieta, Heathcliff y Catherine, amores imposibles que terminaban en desastre. Una tarde su compañera maestra, Rosalía Guzmán, una mujer entrada en años que enseñaba matemáticas, lo detuvo en el pasillo de la escuela. «Daniel, ¿qué te pasa? Todos estamos preocupados». «Nada, maestra Rosalía, solo cansancio». Ella lo miró con esos ojos sabios que han visto demasiado de la vida. «No me engañas, muchacho. Conozco esa mirada. Es de desamor. Alguien te rompió el corazón». Daniel sintió que las lágrimas amenazaban con salir, pero se controló. «Hay amores que este mundo no permite, maestra». Rosalía entendió sin necesidad de más explicaciones. En un gesto maternal, apretó su hombro. «Ten cuidado, Daniel. Este país es cruel con los que son diferentes. Más cruel de lo que imaginas». Ahora sentado en su pequeño cuarto, mientras la lluvia de abril golpeaba contra la ventana, Daniel releía por centésima vez la última carta que Rodrigo le había enviado semanas antes de la boda. Una carta que nunca respondió, pero que guardaba doblada contra su pecho como si fuera un talismán. «Mi querido Daniel», decía con esa caligrafía elegante que tanto amaba. «Sé que te he herido de una manera imperdonable. Sé que mis acciones contradicen todo lo que te he dicho sobre el coraje y la autenticidad, pero debes entender que estoy atrapado en una red de obligaciones que va más allá de mí. No se trata solo de dinero o prestigio. Se trata de no destruir a las personas que dependen de mi familia. Los cientos de trabajadores de la textilera, sus familias, todo lo que mi padre ha construido». La carta continuaba por 2 páginas más, justificaciones y promesas que Daniel había memorizado palabra por palabra. Terminaba con una frase que lo había destrozado. «Cuando todo esto termine, vendré por ti. Te lo prometo. Aunque tenga que esperar años, vendré por ti». Un golpe fuerte en la puerta lo sacó de sus pensamientos. Daniel se sobresaltó, limpiándose rápidamente las lágrimas. «¿Quién es?» «Soy yo. Ábreme». El corazón de Daniel dio un vuelco. Conocía esa voz. Corrió a abrir la puerta y allí estaba Rodrigo, empapado por la lluvia, con una pequeña maleta en la mano y los ojos brillantes de determinación y miedo. «Rodrigo, ¿qué?» Rodrigo entró rápidamente, cerrando la puerta tras él. «No podía más, Daniel. Me fui, dejé todo, la casa, la familia, el matrimonio. Vengo por ti». Daniel retrocedió, sintiendo que el piso se movía bajo sus pies. «¿Estás loco? ¿Te das cuenta de lo que has hecho?» «Sí, debí haberlo hecho desde el principio». Rodrigo dejó caer la maleta y se acercó a Daniel, tomando su rostro entre sus manos. «Me equivoqué. Intenté hacer lo correcto según el mundo y solo conseguí ser cobarde, pero ya no. Ya no voy a esconderme, ya no voy a negarte. Tu esposa, tu familia. Al diablo con todo eso. Tú eres mi familia, tú eres lo único real que he tenido en mi vida». Se besaron entonces, con la desesperación de 2 personas que han estado al borde del abismo y se aferran una a la otra para no caer. La lluvia seguía golpeando contra la ventana. El mundo exterior continuaba girando, pero en ese momento, en ese cuarto pequeño y humilde de Santa Teresita, nada más importaba. Cuando se separaron, Daniel temblaba. «¿Y ahora qué? No podemos quedarnos aquí. Vendrán a buscarte». «Lo sé. Por eso tenemos que irnos esta misma noche. Tengo dinero suficiente para llegar a la frontera. En Tijuana podemos cruzar a California. Allá podremos empezar de nuevo. Rodrigo, esto no es una película romántica. Tu familia tiene poder, conexiones. ¿Realmente crees que nos van a dejar ir así como así? No me importa lo que hagan. Lo único que me importa es que estemos juntos.
Daniel quería creer en esas palabras. Quería creer que el amor era suficiente, que podían huir y construir una vida lejos de Guadalajara, lejos del juicio y el rechazo. Pero una parte de él, la parte que había aprendido a sobrevivir siendo pobre y diferente en una sociedad que castigaba ambas cosas, sabía que no sería tan simple. «Está bien», dijo finalmente, tomando las manos de Rodrigo. «Pero tenemos que ser inteligentes. Necesitamos un plan». Pasaron las siguientes horas preparándose. Daniel empacó lo esencial: ropa, documentos, los pocos ahorros que tenía escondidos en una lata bajo la cama. Rodrigo contó el dinero que había sacado de la caja fuerte, 5,000 pesos, suficiente para llegar a la frontera y mantenerse un par de meses mientras encontraban trabajo. Decidieron partir al amanecer, cuando las calles estarían menos vigiladas. Tomarían el autobús a Tepic y desde allí continuarían hacia el norte, evitando las rutas principales donde la familia de Rodrigo podría buscarlos. Mientras planeaban, ninguno de los dos se dio cuenta de la figura que los observaba desde la calle. Un hombre de mediana edad, con impermeable gris y sombrero, fumaba un cigarrillo bajo un árbol de mezquite. Llevaba 3 horas ahí, desde que Rodrigo había llegado. En su bolsillo, una libreta donde había anotado la dirección, la hora y una descripción detallada de ambos hombres. Adolfo Mendoza había sido detective privado durante 20 años. Había visto de todo: esposas infieles, maridos con dobles vidas, fraudes empresariales. Pero este caso era diferente. La señora Villarreal no solo quería información. Había algo en su voz al teléfono, una frialdad que le puso los pelos de punta. Terminó su cigarrillo, lo apagó con el zapato y caminó hacia su automóvil. Tenía que informar a su cliente. La señora Villarreal querría saber que su esposo había huido con otro hombre y que estaban planeando escapar de la ciudad. Lo que Mendoza no sabía, lo que nadie podía prever, era que al entregar esa información estaba encendiendo la mecha de una bomba que explotaría de formas que ninguno de los involucrados podía imaginar. Beatriz Villarreal de Montoya no era el tipo de mujer que aceptaba la derrota, y cuando se sentía traicionada era capaz de cualquier cosa. La noche seguía lloviendo sobre Guadalajara. Las calles brillaban con reflejos de neón y agua, y en algún lugar de esa ciudad colonial, el destino tejía su red final. Rodrigo y Daniel se abrazaban en el pequeño departamento, creyendo que el amor los salvaría. No sabían que ya era demasiado tarde. La tragedia, como un tren sin frenos, ya había comenzado su recorrido hacia el inevitable desastre. Parte 4. Beatriz recibió la llamada de Mendoza a las 11 de la noche. Estaba sentada en el salón principal de la mansión, con todas las luces apagadas, excepto una lámpara de pie que proyectaba sombras alargadas sobre las paredes. No había comido nada en todo el día. No había llorado tampoco. Simplemente había esperado, con una paciencia que venía de la certeza absoluta de que su plan funcionaría. «Señora Villarreal», dijo la voz del detective al otro lado de la línea. «Lo encontré». «¿Dónde?» «En un departamento del barrio de Santa Teresita. Está con un hombre, Daniel Acosta, profesor de secundaria. Tengo toda la información que me pidió». Beatriz cerró los ojos. Así que ese era él, Daniel Acosta, el nombre que Rodrigo había murmurado en sueños durante su breve luna de miel, el fantasma que había destruido su matrimonio antes de que siquiera comenzara. «¿Están planeando algo?», preguntó con voz controlada. «Por lo que pude escuchar, sí. Van a huir mañana al amanecer. Tienen boletos para el autobús de las 6 de la mañana con destino a Tepic. Desde allí planean seguir hacia la frontera». Beatriz sintió que la habitación comenzaba a dar vueltas. No podía permitirlo. No después de todo.
no después de haberse casado frente a toda la sociedad tapatía, de haber soportado la humillación de una luna de miel fría y distante, de haber dedicado cada segundo de su vida adulta a prepararse para ser la esposa perfecta de Rodrigo Villarreal. Necesito que haga algo más por mí, señor Mendoza. ¿Qué necesita? Beatriz hizo una pausa. Lo que estaba a punto de pedir cruzaba una línea que, una vez atravesada, no tendría retorno. Pero en ese momento, consumida por la humillación y la furia, ya no le importaba. Necesito que evite que lleguen a ese autobús. No me importa cómo, pero no pueden dejar Guadalajara. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Señora, eso es peligroso. Estamos hablando de interferir con... Le pagaré el doble de lo que acordamos, el triple. No es cuestión de dinero. Si me está pidiendo lo que creo que me está pidiendo, le estoy pidiendo que proteja mi matrimonio, interrumpió Beatriz con una voz de acero. Mi esposo está siendo manipulado por un hombre enfermo. Todo lo que le pido es que evite que cometan una locura que los destruirá a ambos. ¿Acaso eso es un crimen? Mendoza suspiró. Había trabajado con suficientes clientes ricos y poderosos como para saber que cuando llegaban a este punto, no había argumentos que los detuvieran. ¿Qué quiere exactamente que haga? Averigüe con quién puedo hablar. Alguien con influencia. Alguien que pueda hacer que el señor Acosta entienda que debe alejarse de mi esposo. Se refiere a... Me refiero a alguien que pueda ser persuasivo. Muy persuasivo. Mendoza entendió el mensaje perfectamente. Conozco a algunas personas. Pero señora, tiene que entender las consecuencias. Las consecuencias las entiendo perfectamente. Haga su trabajo, señor Mendoza. Colgó el teléfono antes de que el detective pudiera responder. Se puso de pie y caminó hacia el bar, sirviéndose una copa de coñac francés que su difunto suegro guardaba para ocasiones especiales. Le temblaban las manos mientras llevaba la copa a sus labios. ¿Realmente estaba haciendo esto? ¿Realmente había caído tan bajo? La voz de su madre resonó en su cabeza, esas lecciones que le había inculcado desde niña. Una mujer de nuestra posición nunca muestra debilidad, Beatriz. Nunca permite que la humillen. Haces lo que sea necesario para mantener tu dignidad y tu lugar en la sociedad. Beatriz terminó la copa de un solo trago y se sirvió otra. Sí, haría lo que fuera necesario. Mientras tanto, en el departamento de Santa Teresita, Rodrigo y Daniel habían caído finalmente en un sueño inquieto. Yacían abrazados en el pequeño catre que ocupaba la mayor parte del cuarto, sus respiraciones sincronizadas, ajenos a la tormenta que se cernía sobre ellos. Daniel fue el primero en despertar cuando escuchó golpes en la puerta. Miró el reloj de pared. Las 4 de la madrugada, demasiado temprano para los vecinos, demasiado tarde para visitas inocentes. Rodrigo, susurró, sacudiéndolo suavemente. Rodrigo, despierta. Los golpes se hicieron más fuertes, más insistentes. Una voz grave gritó desde afuera. ¡Abran la puerta! ¡Policía! Rodrigo se incorporó de golpe con el corazón desbocado. Dios mío, ¿cómo nos encontraron tan rápido? Daniel ya estaba de pie, buscando frenéticamente sus pantalones. Tenemos que salir. Hay una ventana trasera que da al callejón. Pero antes de que pudieran moverse, la puerta cedió con un crujido violento. 3 hombres entraron al departamento. No eran policías uniformados, eran matones de aspecto rudo, vestidos con trajes baratos y expresiones que no auguraban nada bueno. Detrás de ellos entró un cuarto hombre, más alto, con un bigote espeso y ojos fríos. Rodrigo Villarreal, dijo el hombre del bigote con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Su esposa está muy preocupada por usted. Salgan de aquí, exigió Rodrigo, interponiéndose entre los intrusos y Daniel.
No tienen derecho. Tenemos todo el derecho del mundo, interrumpió el hombre. Su esposa nos contrató para traerlo de vuelta a casa, y eso es exactamente lo que vamos a hacer. Uno de los matones agarró a Daniel del brazo, empujándolo contra la pared. ¿Y qué hacemos con este? El hombre del bigote se acercó a Daniel, estudiándolo con desprecio. Este es el problema, ¿verdad? Este es el que le metió ideas pervertidas en la cabeza al señorito. ¡Suéltenlo! Rodrigo intentó abalanzarse sobre ellos, pero dos de los matones lo sujetaron con facilidad, inmovilizándolo. «Cálmese, joven Villarreal. Nadie quiere que esto se ponga feo. Solo venga con nosotros tranquilamente y su amiguito no sufrirá consecuencias. No voy a ningún lado». El hombre del bigote suspiró, como si lamentara genuinamente lo que estaba a punto de hacer. Hizo un gesto con la cabeza. Uno de los matones sacó una macana y golpeó a Daniel en el estómago. El profesor se dobló de dolor, cayendo de rodillas mientras luchaba por respirar. «¡No!», gritó Rodrigo, forcejeando inútilmente contra sus captores. «¡Déjenlo en paz! Yo iré con ustedes, lo que quieran». «Eso es más sensato». El hombre del bigote se agachó junto a Daniel, que tosía y jadeaba en el suelo. «Escúchame bien, profesor. Esta es tu única advertencia. Te vas a alejar del señor Villarreal. No lo vas a buscar, no lo vas a contactar, ni siquiera vas a pensar en él. Porque si vuelves a acercarte, si intentas arruinar su matrimonio de nuevo, las consecuencias serán mucho peores que un simple golpe en la panza. ¿Entendiste? Daniel levantó la vista con los ojos llenos de lágrimas de dolor y rabia. «Eres un cobarde», masculló entre dientes. «Todos ustedes son cobardes». El matón levantó la macana de nuevo, pero el hombre del bigote lo detuvo. «Ya es suficiente». El mensaje fue entregado. Arrastraron a Rodrigo fuera del departamento mientras él gritaba el nombre de Daniel una y otra vez. Sus voces se perdieron en la escalera, mezclándose con los sonidos de la ciudad despertando. Pájaros, camiones de basura, las primeras campanas de las iglesias llamando a misa de madrugada. Daniel permaneció en el suelo durante varios minutos, abrazándose el estómago, llorando de frustración e impotencia. La vida que había imaginado con Rodrigo, esa fantasía de huir juntos, de encontrar un lugar donde pudieran ser libres, se había evaporado en cuestión de segundos. Rosalía Guzmán, la maestra de matemáticas, lo encontró 2 horas después. Había venido temprano a pedirle prestado un libro y encontró la puerta del departamento rota, el cuarto destrozado y a Daniel sentado en la cama con la mirada perdida. «Dios santo, Daniel, ¿qué pasó?». Él la miró con ojos vacíos. «Lo que siempre pasa, maestra. El mundo gana, el amor pierde». Rosalía lo ayudó a levantarse, lo llevó a su casa y curó sus moretones mientras él le contaba todo. Era la primera vez que Daniel hablaba abiertamente sobre su relación con Rodrigo con alguien más. Las palabras salían entrecortadas, mezcladas con lágrimas y temblores. «Tienes que irte de Guadalajara», dijo Rosalía cuando terminó de escuchar. «Si esa mujer es capaz de enviar matones, es capaz de cosas peores. ¿A dónde voy a ir? No tengo familia. No tengo dinero. Tengo una prima en Monterrey. Enseña en una preparatoria allá. Puedo hablar con ella, seguro te puede conseguir trabajo. Pero tienes que irte ya, Daniel, hoy mismo». Daniel asintió débilmente. Sabía que Rosalía tenía razón. Guadalajara ya no era segura para él. Quizás nunca lo fue. Mientras tanto, en la mansión Villarreal, Beatriz esperaba en el salón. Cuando escuchó el automóvil llegar, se puso de pie y alisó su vestido. Tenía que verse compuesta, digna. La puerta se abrió y los matones empujaron a Rodrigo adentro. Su esposo lucía desaliñado, con la camisa arrugada y los ojos enrojecidos. «Gracias, señores».
dijo Beatriz con una calma escalofriante. Pueden retirarse. Los hombres salieron, dejándolos solos. Rodrigo y Beatriz se miraron, y en ese momento ambos entendieron que su matrimonio nunca sería nada más que una prisión mutua. Él, encadenado por el deber y el chantaje. Ella, consumida por la obsesión de mantener una fachada de perfección. «Espero que estés satisfecha», dijo Rodrigo con voz ronca. «Estoy salvándote de ti mismo», respondió Beatriz. «Algún día me lo agradecerás». «Nunca. Te odiaré cada día del resto de mi vida. Puedes odiarme todo lo que quieras, pero seguirás siendo mi esposo y harás que este matrimonio funcione, aunque sea solo en apariencia». Rodrigo subió las escaleras sin decir otra palabra, dejando a Beatriz sola en el salón. Ella se dejó caer en el sofá, sintiendo por primera vez el peso completo de lo que había hecho. Había ganado, sí, había recuperado a su esposo, pero mirando a su alrededor, en esa mansión enorme y vacía, se preguntó si acaso había ganado algo que valiera la pena. Afuera el sol comenzaba a salir sobre Guadalajara, iluminando una ciudad que despertaba sin saber que en sus entrañas se había gestado una tragedia que aún no terminaba de desarrollarse. Porque en historias como esta, donde el amor se enfrenta al poder y las convenciones sociales, nunca hay verdaderos ganadores. Solo hay perdedores que aún no saben cuánto más van a sufrir. Parte 5. Pasaron 6 meses desde aquella noche violenta en Santa Teresita. Guadalajara seguía su ritmo habitual. Las campanas de las iglesias marcaban las horas. Los vendedores pregonaban sus mercancías en el Mercado Libertad y la alta sociedad continuaba con sus tertulias, sus bailes y sus apariencias inmaculadas. Pero detrás de las puertas de la mansión Villarreal, la realidad era muy diferente. Rodrigo se había convertido en un fantasma. Cumplía mecánicamente con sus obligaciones en la textilera, asistía a las cenas familiares con expresión ausente y dormía en una habitación separada de Beatriz. Había perdido peso, su mirada se había vuelto opaca, y quienes lo conocían comentaban en voz baja que el joven heredero ya no era el mismo. Don Alfredo, su padre, lo confrontó una tarde en el despacho de la textilera. El viejo patriarca, que había dedicado su vida a construir un imperio, no podía entender que había destruido el espíritu de su único hijo. «Rodrigo, esto tiene que terminar», dijo golpeando el escritorio con el puño. «Llevas meses comportándote como si estuvieras de luto. Tu esposa está preocupada, los socios empiezan a hacer preguntas y la producción ha bajado porque no prestas atención». «¿Qué demonios te pasa?». Rodrigo levantó la vista de los documentos que fingía revisar. «Nada que te importe, papá». «¿Cómo que no me importa? Eres mi hijo. Esto es tu responsabilidad, tu futuro». «No, es tu futuro, tu legado. Yo solo soy una pieza más de tu maquinaria». Don Alfredo retrocedió como si le hubieran abofeteado. «No te reconozco, hijo. ¿Dónde quedó el muchacho ambicioso que soñaba con modernizar la empresa? Ese muchacho murió el día que me obligaste a casarme con alguien que no amo». Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Era la primera vez que Rodrigo lo decía en voz alta, sin eufemismos ni excusas. Don Alfredo palideció, pero no de sorpresa sino de furia. «¿No la amas? ¿Y qué importa eso? El matrimonio no se trata de amor, Rodrigo. Se trata de alianzas, de estabilidad, de construir algo más grande que uno mismo. Tu madre y yo no nos casamos por amor, y mira lo que logramos construir juntos». «Entonces vivieron una mentira», respondió Rodrigo levantándose de la silla. «Y ahora me obligas a vivir la misma mentira. Felicidades, papá. Lograste destruir a tu hijo para salvar tu empresa». Salió del despacho dejando a don Alfredo temblando de rabia. El viejo se sirvió un whisky con manos temblorosas. Algo estaba muy mal.
y empezaba a sospechar que iba más allá de un simple matrimonio infeliz. Esa noche, don Alfredo habló con Beatriz en privado. La encontró en el invernadero de la mansión, donde cultivaba orquídeas con una obsesión que bordeaba lo enfermizo. Cada flor tenía que ser perfecta, cada pétalo sin mancha. Era como si intentara crear belleza artificial para compensar la fealdad de su vida matrimonial. «Beatriz, necesito que seamos honestos», dijo el patriarca, sentándose en un banco de hierro forjado. «¿Qué está pasando realmente con mi hijo?» Beatriz no dejó de podar una orquídea blanca. «¿Por qué me lo pregunta a mí? Yo también quisiera saberlo». «No me tomes por tonto, muchacha. Algo pasó después de la boda. Rodrigo no era así antes. Y tú tampoco pareces la misma». Beatriz finalmente lo miró, y don Alfredo vio en sus ojos algo que lo perturbó. Una mezcla de desesperación y dureza que no debería existir en una recién casada de 22 años. «Su hijo está enamorado de otra persona», dijo con una calma escalofriante, «y ha estado enamorado durante años». Don Alfredo sintió que el mundo se detenía. «¿Una amante? ¿Quién es? La confrontaremos, le pagaremos para que...». «No es tan simple». Beatriz dejó las tijeras de podar y se quitó los guantes. «La persona de la que está enamorado es un hombre». El silencio que siguió fue absoluto. Don Alfredo abrió y cerró la boca varias veces sin emitir sonido, como un pez fuera del agua. Su rostro pasó del blanco al rojo. Las venas de su cuello se marcaron visiblemente. ¿Un hombre?», repitió finalmente, como si las palabras fueran en un idioma extranjero. «No, no, eso es imposible. Mi hijo no es un invertido, un depravado. ¿Cómo quiere llamarlo?» Beatriz prácticamente escupió las palabras. «Pues lo es. Y yo tuve que descubrirlo en mi luna de miel, cuando lo encontré llorando por las noches, murmurando el nombre de otro hombre». Don Alfredo se puso de pie tambaleándose, buscando apoyo en la pared del invernadero. Toda su vida había sido un hombre de convicciones rígidas, de moral inflexible, criado en el catolicismo conservador que veía cualquier desviación como un pecado imperdonable. «Dios mío», murmuró santiguándose, «Dios mío, ¿qué hice para merecer esta vergüenza?» «No es sobre usted», replicó Beatriz con amargura, «es sobre mí. Soy yo la que está casada con él. Yo la que tiene que fingir ante toda la sociedad que tengo un matrimonio normal. ¿Quién más lo sabe? Nadie. Y así debe quedarse. Contraje a personas para resolver el problema. El hombre con el que estaba se fue de Guadalajara. Ya no es una amenaza». Don Alfredo la miró con una mezcla de horror y respeto. «¿Qué hiciste, Beatriz?» «Lo que tenía que hacer. Lo mismo que usted habría hecho para proteger su empresa». El viejo patriarca se dejó caer de nuevo en el banco, sintiendo el peso de sus 62 años como nunca antes. Había construido un imperio, había vencido a competidores despiadados, había navegado crisis económicas, pero esto era algo para lo que no estaba preparado. «Tenemos que arreglarlo», dijo finalmente. «Hay médicos, tratamientos. He oído de lugares en Ciudad de México donde pueden curar estas perversiones». Beatriz soltó una risa sin humor. «¿Curarlo? Don Alfredo, su hijo no está enfermo, está enamorado. Esa es la tragedia. Si solo fuera un vicio, podríamos combatirlo, pero es algo más profundo. Entonces, ¿qué sugieres? ¿Que me rinda? ¿Que acepte que mi único hijo, mi heredero, es un...? Sugiero que aceptemos la realidad. Rodrigo nunca me va a amar. Nunca vamos a tener el matrimonio que ambos imaginamos. Pero podemos mantener las apariencias, podemos darle a la sociedad lo que espera ver,
una pareja respetable, herederos, eventualmente, una dinastía. ¿Herederos? ¿Cómo diablos vamos a tener herederos si él ni siquiera te toca? Beatriz lo miró fijamente. Hay formas. Él cumplirá con su deber aunque sea una vez. Y si no, bueno, hay otras opciones que nadie necesita saber. Don Alfredo entendió la implicación y sintió náuseas. Esta conversación había destruido todas sus certezas. Había revelado un mundo de mentiras y apariencias que nunca imaginó que existiera en su propia familia. Nadie puede saber esto, Beatriz. Nadie. Si la verdad sale a la luz, destruirá todo lo que he construido. Los socios se retirarían, la iglesia nos condenaría, seríamos el hazmerreír de todo Jalisco. Por eso mantendremos el secreto, asintió Beatriz. Usted, yo y Rodrigo, una trinidad maldita, unidos por la necesidad de preservar una mentira. Mientras esta conversación ocurría en Guadalajara, a 1,200 kilómetros de distancia en Monterrey, Daniel Acosta intentaba reconstruir su vida. Rosalía había cumplido su promesa. Su prima le había conseguido trabajo como profesor en una preparatoria industrial. El salario era modesto pero suficiente, y el departamento que alquilaba en la colonia Independencia era pequeño pero digno. Pero las noches eran las peores. Acostado en su catre, mirando el techo agrietado, Daniel revivía constantemente aquella madrugada violenta. Los golpes, los gritos de Rodrigo siendo arrastrado, la impotencia de no poder hacer nada. Y peor aún, la culpa. La culpa de haber permitido que Rodrigo arriesgara todo por él, de haber creído que el amor podría vencer a un sistema diseñado para destruir personas como ellos. Había intentado olvidar, había intentado seguir adelante. Salía con sus compañeros maestros a tomar café, asistía a funciones de cine los fines de semana, enseñaba sus clases con la misma pasión de siempre. Pero era como si una parte de él hubiera quedado en Guadalajara, en ese pequeño departamento de Santa Teresita, donde por un momento creyó que la felicidad era posible. Una tarde de octubre, mientras caminaba por el centro de Monterrey, se detuvo frente a un puesto de periódicos. La sección de sociales del diario local incluía noticias de otras ciudades, y allí, en una pequeña nota, vio una fotografía que le detuvo el corazón. Era Rodrigo y Beatriz, posando en algún evento de caridad en Guadalajara. Él vestía smoking, ella un vestido de noche elegante. Sonreían para la cámara, con las manos entrelazadas. Para cualquier observador casual, eran la pareja perfecta. Pero Daniel podía ver lo que otros no. La tensión en los hombros de Rodrigo, la sonrisa que no alcanzaba sus ojos, la forma en que su cuerpo se inclinaba sutilmente lejos de Beatriz. Compró el periódico y lo guardó, sabiendo que no debería hacerlo, que era una forma de tortura autoinfligida. Pero no podía evitarlo. Necesitaba saber que Rodrigo seguía vivo, aunque fuera en una jaula dorada. Lo que Daniel no sabía era que Rodrigo también pensaba en él. Cada noche, acostado en su habitación de la mansión, escribía cartas que nunca enviaría. Cartas llenas de disculpas, de planes imposibles, de un amor que no podía morir a pesar de todo. «Mi querido Daniel», decía una de ellas, fechada el 15 de octubre de 1961, «han pasado 6 meses y todavía puedo sentir tu piel, escuchar tu risa, ver tus ojos cuando me mirabas como si yo fuera lo único que importaba en el mundo. Me pregunto dónde estás. Si estás bien, si alguna vez piensas en mí. Me pregunto si me has olvidado, si has encontrado a alguien más, si has logrado ser feliz de una forma que yo nunca podré ser. Vivo en una casa llena de gente, pero me siento completamente solo. Beatriz y yo mantenemos las apariencias en público, pero en privado apenas nos hablamos. Mi padre sabe la verdad ahora.
y me mira con una mezcla de lástima y disgusto que es peor que cualquier castigo. Me he convertido en todo lo que juré no ser, un mentiroso, un cobarde, un prisionero de las expectativas. A veces pienso en huir de nuevo, en buscarte donde quiera que estés, pero sé que solo traería desgracia a tu vida. Ya te herí suficiente. Lo menos que puedo hacer es dejarte en paz, permitirte seguir adelante sin el peso de mi amor maldito. Si existe otra vida después de esta, prometo que allí te encontraré. Y en ese mundo podremos amarnos sin miedo, sin vergüenza, sin que nadie nos juzgue. Hasta entonces viviré con este vacío en el pecho, esta herida que nunca sanará. Tuyo siempre, aunque nunca pueda ser tuyo realmente. R. Rodrigo guardaba estas cartas en una caja de metal que escondía detrás de los libros en su estudio. Era su único escape, su única forma de mantener vivo algo que el mundo le obligaba a matar. No sabía que Beatriz había encontrado el escondite semanas atrás, que leía cada carta nueva con una mezcla de celos y satisfacción macabra. Para ella, esas cartas eran la prueba de su victoria. Rodrigo podía amar a Daniel todo lo que quisiera, pero nunca lo tendría. Estaba condenado a vivir con ese amor no correspondido el resto de su vida, y eso era suficiente venganza. Pero las venganzas, como los secretos, tienen una forma de cobrar precio a todos los involucrados. Y la maldición que había comenzado en el altar de San Francisco de Asís todavía no había terminado de reclamar a sus víctimas. Parte 6. El tiempo en Guadalajara transcurría con la lentitud de una herida que no termina de sanar. 1962 llegó sin celebraciones en la mansión Villarreal. Rodrigo había perdido por completo el interés en las festividades, en la vida social, en todo excepto en cumplir mecánicamente con sus obligaciones. Se despertaba, iba a la textilera, regresaba, bebía whisky en su estudio y se dormía con las cartas de Daniel como almohada. Beatriz, por su parte, había canalizado toda su energía en convertirse en la señora perfecta de la alta sociedad tapatía. Organizaba eventos de caridad, asistía a todas las misas importantes, decoraba la casa con un gusto impecable. Se había convertido en lo que su madre siempre quiso que fuera, una estatua viviente de respetabilidad y elegancia. Pero detrás de esa fachada había una mujer que se consumía lentamente en la amargura. Una noche de febrero, durante una cena familiar a la que habían sido obligados a asistir, ocurrió el incidente que marcaría el principio del fin. Don Alfredo había invitado a varios socios importantes de la textilera, y todos comentaban animadamente sobre la expansión del negocio. Rodrigo bebía copa tras copa de vino, ignorando las miradas de advertencia de su padre. «Y dígame, joven Villarreal», preguntó uno de los socios, un hombre gordo llamado Licenciado Soto, «¿cuándo nos va a dar la noticia que todos esperamos? Ya llevan casi un año de casados». El comedor se quedó en silencio. Todos sabían a qué se refería, a un heredero. Rodrigo dejó la copa con tanta fuerza que el vino se derramó sobre el mantel blanco. «¿Noticia? ¿Qué noticia podría darles? ¿Que mi matrimonio es una farsa? ¿Que todo esto es una mentira?» «Rodrigo», advirtió don Alfredo con voz tensa. Pero el alcohol y meses de frustración contenida habían roto las compuertas. Rodrigo se puso de pie, tambaleándose ligeramente. «¿Quieren saber la verdad? La verdad es que me obligaron a casarme con una mujer que no amo para salvar un negocio. La verdad es que cada día de mi vida es una agonía. La verdad es...» Beatriz lo interrumpió colocando una mano sobre su brazo con una fuerza sorprendente. «La verdad es que mi esposo está exhausto», dijo con una sonrisa perfectamente controlada. «Ha estado trabajando demasiado. Discúlpenlo, señores. Rodrigo, acompáñame arriba».
Lo arrastró prácticamente fuera del comedor, subiendo las escaleras mientras los invitados intercambiaban murmullos incómodos. Don Alfredo se disculpó torpemente y lo siguió. En la habitación de Rodrigo, Beatriz lo soltó con un empujón. ¿Estás loco? ¿Qué pretendías hacer allá abajo? ¿Destruirnos a todos? ¿Destruirlos? Rodrigo soltó una risa histérica. Beatriz, ya estamos destruidos. Esto no es una vida, es una prisión. Don Alfredo entró cerrando la puerta tras él. Basta, los dos. Esto tiene que terminar. ¿Terminar? Repitió Rodrigo. ¿Cómo va a terminar, papá? ¿Divorciándonos? ¿Sabes que eso sería un escándalo peor? ¿Siguiendo así? ¿Fingiendo hasta que uno de nosotros se vuelva loco? Si tan infeliz eres, dijo Beatriz con voz quebrada, entonces vete. Vete con tu Daniel o con quien sea, pero hazlo de una vez y déjame en paz. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Rodrigo la miró, viendo por primera vez a la mujer real detrás de la máscara de perfección. Vio el dolor, la humillación, el cansancio, y sintió algo que no había sentido en meses. Compasión. No puedo, dijo finalmente con voz más suave. Si me voy, los destruyo a todos, a ti, a papá, a los trabajadores de la textilera. No puedo cargar con eso. Entonces encuentra una forma de vivir con esto, exigió don Alfredo. Los dos. Porque no hay salida, no en este mundo, no en esta sociedad. Tenía razón y todos lo sabían. En el México de 1962 no había lugar para amores que desafiaran las normas. No había lugar para verdades que amenazaran el orden establecido. Solo quedaba la resignación. Los meses siguientes fueron de una tregua silenciosa. Rodrigo dejó de beber en exceso. Comenzó a cumplir mejor con sus responsabilidades. Beatriz aflojó su control obsesivo, permitiéndole pequeños espacios de privacidad. Llegaron a un acuerdo no verbalizado. Vivirían como compañeros de casa educados, mantendrían las apariencias en público y se dejarían en paz en privado. Pero el destino, como suele hacer, tenía otros planes. En julio de 1962, Daniel Acosta recibió una carta. No tenía remitente, solo su dirección en Monterrey, escrita con una caligrafía que reconoció inmediatamente. Con manos temblorosas la abrió. «Daniel», decía. No había saludo formal, no había preámbulos. «He intentado olvidarte, he intentado vivir sin ti, no puedo. El 15 de agosto estaré en el Jardín de la Reforma en Monterrey a las 6 de la tarde. Si todavía sientes algo por mí, por favor ven, si no, entenderé. Pero necesito verte una última vez, aunque solo sea para despedirme apropiadamente. R». Daniel leyó y releyó la carta hasta memorizar cada palabra. Sabía que debería ignorarla, que ver a Rodrigo de nuevo solo reabriría heridas que apenas comenzaban a sanar. Pero también sabía que iría, porque el amor, incluso el amor imposible, tiene una gravitación contra la que no se puede luchar. El 15 de agosto llegó envuelto en el calor sofocante del verano norteño. Daniel se vistió con su mejor camisa, se peinó cuidadosamente y caminó hacia el Jardín de la Reforma con el corazón desbocado. Llegó temprano, sentándose en una banca bajo un fresno, observando a las familias pasear, a los vendedores ofrecer helados, a la vida normal transcurrir ajena a su tormenta interior. A las 6 en punto, vio una figura familiar caminando hacia él. Rodrigo llevaba ropa casual, pantalones de lino y camisa blanca, intentando pasar desapercibido. Estaba más delgado, con ojeras profundas, pero seguía siendo el hombre del que Daniel se había enamorado. Se sentó en la banca, manteniendo una distancia respetable. Durante un largo minuto, ninguno habló. Solo se miraron, viendo en los ojos del otro el reflejo de su propio dolor. «Viniste», dijo finalmente Rodrigo. «No debía hacerlo. Lo sé, pero me alegra que lo hicieras.
Un niño pasó corriendo cerca de ellos, persiguiendo una pelota. La vida continuaba, indiferente a dos hombres sentados en una banca, compartiendo un amor que el mundo rechazaba. «¿Cómo has estado?», preguntó Daniel. «Sobreviviendo». «¿Y tú?». «Igual». Rodrigo sacó un sobre de su bolsillo. «Esto es para ti. Dinero. Sé que no es mucho, pero quiero que lo tengas, por si algún día decides irte más lejos, empezar de nuevo. No puedo aceptarlo. Por favor, déjame hacer esto. Es lo único que puedo darte». Daniel tomó el sobre, sus dedos rozando los de Rodrigo por un instante. Esa simple conexión física, después de tanto tiempo, fue como una descarga eléctrica. «Te extraño», susurró Rodrigo. «Cada día, cada noche. Vivo en una casa llena de gente, pero me siento completamente solo. Rodrigo, no hagas esto más difícil. Lo sé, lo siento. Solo necesitaba decírtelo. Necesitaba que supieras que lo que sentí, lo que siento, fue real». Daniel sintió las lágrimas amenazando con salir. «También fue real para mí, por eso duele tanto». Se quedaron así, sentados bajo el fresno, hablando en voz baja durante una hora. No hablaron del futuro porque no había futuro para ellos. Hablaron de recuerdos. Esa tarde en la Alameda, aquel libro de Lorca que compartieron la primera vez que se besaron. Guardaron esos recuerdos como tesoros, sabiendo que pronto tendrían que separarse de nuevo. Cuando el sol comenzó a ponerse, tiñendo el cielo de naranja y púrpura, Rodrigo se puso de pie. «Tengo que regresar. El autobús sale en una hora». Daniela sintió sin levantarse. Si se ponía de pie, si se acercaba más, sabía que no tendría fuerzas para dejarlo ir. «¿Volveremos a vernos?», preguntó, aunque ya conocía la respuesta. «No lo sé. Quizás es mejor que no». «Quizás». Rodrigo dio un paso para irse. Luego se detuvo. «Daniel, si las cosas fueran diferentes...». «Lo sé, yo también». Se miraron una última vez, memorizando cada rasgo, cada detalle. Luego Rodrigo se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia la salida del jardín. Daniel lo observó alejarse, conteniendo el impulso de correr tras él, de gritarle que se quedara, que encontrarían una forma de estar juntos. Pero no lo hizo. Porque ambos sabían que no había forma, no en ese mundo, no en ese tiempo. Rodrigo regresó a Guadalajara esa noche. Beatriz lo esperaba despierta. No preguntó dónde había estado. Ya no hacía esas preguntas. Solo lo miró cuando entró y en su mirada había algo nuevo, una especie de resignación cansada. «¿Cerraste ese capítulo?», preguntó simplemente. Rodrigo asintió. Era mentira. Ese capítulo nunca se cerraría, pero era la mentira que ambos necesitaban para continuar. Los años pasaron. 1965, 1970, 1975. Rodrigo y Beatriz envejecieron juntos sin ser verdaderamente pareja. Tuvieron un hijo en 1964, concebido en una noche de deber conyugal que ninguno de los dos recordaba con cariño. El niño, Alfredo Jr., creció en una casa donde sus padres eran educados, pero distantes, donde el amor era una palabra que nunca se pronunciaba. Don Alfredo murió en 1969, llevándose a la tumba el secreto de su hijo. La textilera pasó a manos de Rodrigo, quien la administró con competencia, pero sin pasión. Daniel permaneció en Monterrey, enseñando literatura durante 30 años. Nunca se casó, nunca tuvo otra relación seria. Guardó el sobre con dinero de Rodrigo sin tocarlo, como un talismán de un amor que fue real pero imposible. En 1991, cuando las cosas comenzaban a cambiar lentamente en México, cuando la conversación sobre derechos y diversidad empezaba a emerger tímidamente, Rodrigo recibió una llamada. Era del Hospital Universitario de Monterrey. El profesor Daniel Acosta había fallecido de un ataque al corazón. Entre sus pertenencias encontraron una carta dirigida a Rodrigo Villarreal,
Guadalajara, Jalisco. Rodrigo, ya de 67 años, viajó a Monterrey para el funeral. Era un servicio pequeño, solo algunos exalumnos y colegas. Se paró al fondo de la capilla, observando el ataúd de madera simple, sintiendo que una parte de él moría también. La carta que Daniel había dejado era breve. Rodrigo, si estás leyendo esto, significa que mi tiempo terminó. Quiero que sepas que no me arrepiento de haberte amado. Fue la cosa más real y verdadera que viví. Espero que hayas encontrado algo de paz. Y espero que algún día el mundo cambie lo suficiente para que otros como nosotros no tengan que vivir escondidos. Con amor eterno, D. Rodrigo dobló la carta y la guardó junto a su corazón. Regresó a Guadalajara y esa noche, por primera vez en décadas, lloró. Beatriz lo encontró en el estudio, con la cabeza entre las manos, sollozando como un niño. Por primera vez en 30 años de matrimonio, ella se acercó y puso una mano en su hombro. No dijo nada. No necesitaba hacerlo. Después de tanto tiempo, después de tanta tragedia, habían llegado a entenderse de una forma extraña y dolorosa. «Lo siento», susurró Beatriz finalmente. «Siento todo». «Yo también», respondió Rodrigo. Vivieron juntos 5 años más antes de que Rodrigo falleciera en 1996 de una enfermedad pulmonar. En su testamento dejó instrucciones específicas. Quería ser cremado y sus cenizas divididas. La mitad quedaría en el panteón familiar en Guadalajara. La otra mitad debía ser enviada a Monterrey para ser esparcida en el Jardín de la Reforma. Beatriz cumplió su última voluntad sin hacer preguntas. Sabía lo que significaba. Después de una vida de separación forzada, Rodrigo finalmente encontraría una forma de estar cerca del hombre que amó. La historia del matrimonio maldito de 1961 se convirtió en uno de esos secretos que las familias guardan celosamente. Alfredo Jr. nunca supo la verdad completa sobre sus padres. Creció creyendo que habían tenido un matrimonio frío pero respetable, nunca imaginando la tragedia que se escondía detrás de las apariencias. Pero los secretos, por más bien guardados que estén, tienen una forma de filtrarse. Años después, cuando el nieto de Rodrigo estaba investigando la historia familiar, encontró en un baúl viejo las cartas que su abuelo nunca envió. Leyéndolas, entendió finalmente la verdad, que el amor puede existir en las formas más inesperadas, y que las sociedades que lo reprimen no destruyen el amor, solo a las personas que lo sienten. Hoy, cuando caminas por el Jardín de la Reforma en Monterrey, o por las calles del centro histórico de Guadalajara, no hay placas que recuerden a Rodrigo Villarreal o a Daniel Acosta. No hay monumentos a su amor imposible. Pero su historia permanece susurrada en las sombras, recordándonos que el costo de mantener apariencias puede ser devastador, y que la maldición más cruel no es la que lanzan las brujas, sino la que impone una sociedad que se niega a aceptar que el amor, en todas sus formas, merece existir a plena luz del día.